Buenas, buenas. Bueno, estoy demasiado feliz de que estemos continuando este programa de Desbloquea tus ventas en 21 días. Hoy tenemos al segundo ponente que va a estar increíble. Él es Gustavo Sosa, es el esposo de nuestra offline adoradísima y tiene muchísima experiencia en ventas. He tenido la oportunidad de conversar con él en diferentes oportunidades y de una forma muy informal me da unas recomendaciones que son así como, wow, como no lo había pensado. Así que bueno, mil gracias, amigo querido, por aceptar esta invitación y dedicarnos una hora o bueno, 40 minutos, 50 minutos a darnos un poco de tu experiencia, contarnos por qué decidiste dedicarte a ventas. Y eso, así que bueno, bienvenido. Bueno, ahora sí. Hola a todos. Un placer, muchísimas gracias, Cale, por la invitación. Bueno, creo que se ha puesto la vara bien alta, la verdad. Así que vamos a ver, vamos a darle. Voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Como tú quieras, si quieres te la comparto, si ya la tienes ahí. No, yo la puedo compartir. Ah, pero dice No host sé. disable sequence screen sharing. Creo que tienes que hacerme host, por favor. Vamos a ver cómo hago. Configuración. Chicas, enséñenme. ¿Quién me ayuda? Amiga, dale a participar y dale sobre Gustavo. Te va a aparecer Creo que ya. como more o Ya, más. listo, Y Ahí ya está listo, ya salió. Bien. Ya, ahora sí voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, porfa, si ven mi pantalla? Perfecto. Sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ahí vamos a partir con una presentación que va a ser bien breve. Entiendo que son unos 20-25 minutos donde vamos a conversar un poquito y después tenemos un final con 20 minutos de preguntas y respuestas. Y bueno, con toda la confianza me pueden preguntar y si sé la respuesta se las doy, si no me la llevo de tarea y se las paso luego. ¿Ok? Así que bueno, acá tenemos una presentación de desbloqueo de tus ventas. Mi nombre es Gustavo Sosa. Ya, acá está mi presentación. Mi nombre es Gustavo Sosa, soy gerente comercial de Casabores o gerente de ventas. Ya, gerente comercial de Casabores, perfecto. Bueno, aquí hay una breve reseña, pero parto por comentarles un poco quién soy y cuándo fue ese aha moment para dedicarme a las ventas. Y aha moment, entiéndase por como ese punto de inflexión donde tomé la decisión de dedicarme al mundo de las ventas o al área comercial. Entonces, bueno, primero me presento, soy Gustavo Sosa, tengo 33 años, soy ingeniero civil. Trabajé un par de años en Venezuela para los chilenos, los ingenieros civiles en Venezuela somos los que construimos, a diferencia de los ingenieros civiles en Chile. Entonces yo trabajé un par de años en Venezuela en construcción, pero la verdad es que he vendido desde que tengo aproximadamente 15 años. En un principio lo hacía de manera informal, estuve vendiendo ropa, mientras estudiaba en la universidad vendimos algunos dulces o postres que hacía de hecho con Andreina, vendíamos país de limón y parchita o maracuyá. Y la verdad es que siempre me han gustado las ventas, pero nunca lo había visto como una oportunidad de vida o como un rol al que me pudiese dedicar. Siempre lo vi como una posibilidad de un rebusque o de tener un dinerito extra y de esa manera lo hacía. En el 2015, cuando decidí venirme a Chile, como todo inmigrante, no tenía papeles, tenía un proceso de legalización y en este momento surgió una oportunidad de trabajo que era en el Mall Parque Arauco. Aquí fue donde tuve el aha moment de mi carrera profesional y es que yo creo que todos los que vivimos acá en Chile y de repente en los otros países conocen este tipo de negocios. Yo trabajé en un stand que colocan en el medio del pasillo del centro comercial donde pasa mucha gente, muchas personas.
Y la verdad es que tú no puedes salir del stand para vender. Este stand es no sé si los que han ido a los malls acá en Chile conocen, pero estos venden exfoliantes y cremas a base de sales del Mar Muerto. Y son unas personas bien fastidiosas que están ahí atravesadas llamándote para ofrecerte un regalito, así como, hola Cale, te hago un regalito, ven, ven, ven. Entonces, la verdad es que fue un desafío bien interesante porque, yéndonos un poco más allá de lo que hacía, en el fondo fue un proceso de ventas bien complejo. Y para mí, una de las experiencias de venta más difíciles que puede existir, de hecho, cuando salí le decía a Andreina, que si yo quisiera evaluar un vendedor o una persona, si tiene la actitud y tiene o está convencido de que puede vender, yo lo probaría en ese stand. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras tiendas, cuando tú estás buscando un par de zapatos, tú entras a la tienda o a la zapatería y tú te conviertes en un cliente potencial porque tú llevas ya un interés. A ti lo que hace falta es que te atiendan bien, te ofrezcan lo que estás buscando, te den lo que necesitas y el cierre a la venta. Tú eres una presa fácil. Pero en este stand te toca llamar a una persona que no tiene nada que ver, que no está ni remotamente interesado en tu producto, atraerlo a la góndola o al stand de la manera que a ti te parezca más conveniente. Una vez lo tengas en el stand, le tienes que hacer el speech o el discurso de ventas, tienes que escucharlo, tienes que detectar sus necesidades y si no las tienes, tienes que generárselas. Y después de que le generas la necesidad, maneja sus objeciones y por último, si has hecho un buen trabajo o un buen proceso de ventas, tienes el resultado final y el que todos tanto buscamos, que es el cierre o la venta. En este proceso se daba en un lapso muy corto. La verdad es que tenías unos 5 minutos para hacerlo, máximo 10 minutos cuando se extendía un poco y de repente tenías que convencer al marido y al hijo y al cuñado y tenías que hacerle el regalito a todos. Así que lo desafiante de esta experiencia era poder hacer un proceso de ventas completo desde la prospección hasta el cierre en tan solo 5 minutos con una persona que ni siquiera era un cliente potencial. Tú lo convertiste en un cliente potencial. Entonces, esta experiencia la tuve por mes y medio y la verdad es que me fue bastante bien. Partiendo de que trabajaba muchas horas al día, el sueldo base era prácticamente nulo, se ganaba por vender. Yo vendí, me fue bastante bien, pero salí de ahí con un pensamiento y convencido de que la venta era lo mío. ¿Por qué? Porque me creí el hecho de que cualquier persona puede vender siempre y cuando tenga la actitud. ¿Y la actitud qué quiere decir? Ni siquiera las capacidades, la actitud. La actitud quiere decir que tienes la disposición de hacer todas las actividades necesarias para conseguir un resultado. ¿Sí? Entonces, una vez entendido esto, ojo, cabe destacar que ahí me tocó aprender muchísimas cosas que como ingeniero no las sé, como por ejemplo, hacer faciales, aplicar cremas, hacer exfoliaciones, se pueden imaginar. Eso lo hice en un mes y lo aprendí bastante bien al punto donde vendía faciales en menos de un mes y me hacía pasar por cosmetólogo, por ejemplo. Entonces, la verdad es que yo me lo creí y salí de ahí y de ahí partió la experiencia. Ya después entré en otra empresa que pasé 5 años y me empecé a formar ya de manera más profesional como ejecutivo de ventas. Pasé como ejecutivo, después fui CAN, después crecí un poco más, lideré un departamento. Pero la verdad es que nunca paré de capacitarme y esto me dio la posibilidad de ampliar un poco la perspectiva y el espectro de ventas, en el sentido de empecé a entender muchas cosas que en un principio las aprendí a los golpes, que no entendía por qué pasaban, o como por ejemplo el famoso que te tomaste la decisión o el rechazo personal, después empezabas a entender cómo manejarlo, por qué pasaba, a calificar clientes, etc. Entonces, en resumidas cuentas, esta experiencia de trabajo se convirtió en mi aha moment, me permitió a mí decidir o convencerme de lo que quería hacer en mi vida era vender. Y vender es algo muy amplio, es un término muy amplio, ¿ok? Ahora, una vez convencido, como les comenté anteriormente, para mí lo más importante de un ejecutivo, de un vendedor, es su actitud. Y de la actitud
va agarrado de la mano el comportamiento del vendedor. Yo le llamo el comportamiento del vendedor porque es básicamente la disposición que tiene la persona de hacer las actividades necesarias para generar un resultado. Porque el resultado, al final, la venta, la facturación o la transacción, el intercambio de activos, se da porque tú haces una serie de actividades en un proceso de ventas y como consecuencia trae el chin chin de la caja, facturaste. ¿Sí? Pero si no haces las actividades previas o no tienes el comportamiento adecuado como vendedor, la caja no va a sonar. Porque no se genera, simplemente no se da el resultado. Entonces, el comportamiento del vendedor básicamente se traduce en las distintas actividades que debes hacer como ejecutivo o como vendedor para lograr ese resultado. Ahora, para pasar las herramientas para una venta efectiva, yo voy a hablar un poco y parto del primer punto que tienen acá, que es KPIs, indicadores, y es tomando de la mano o enlazando un poco el comportamiento y las distintas actividades con los indicadores. Esto es básicamente lo mismo y de aquí parten las herramientas y posteriormente algunas recomendaciones, y es que para mí es fundamental que ustedes como vendedores tengan o entiendan sus distintas etapas de ventas. Y básicamente es cómo está conformado el sistema de ventas. Cada empresa o todas las empresas deberían tener un sistema de ventas, que en fondo es lo mismo, son las distintas etapas para tu poder vender, pero se van ajustando según la necesidad de cada negociación o de cada empresa. Cómo manejan las empresas. Por ejemplo, yo hoy en Casabores hacemos un proceso de ventas que parte desde llamadas telefónicas, después pasa por reuniones, termina con un manejo de objeción y después un cierre de ventas. En el caso de ustedes, es necesario identificar cada una de las etapas y la estadística de la venta. ¿Sí? La estadística te genera a su vez, o parte por arriba la estadística, y luego vienen las distintas etapas asociadas a estos números generados por la estadística. A ver, por ejemplo, la venta es una estadística, ¿cierto? Está más que demostrado. Y si no, a ver, yo les hago una pregunta. ¿A quién de este grupo no los ha llamado nunca un ejecutivo de una empresa que venda planes de teléfono celular? Miles. O sea, yo creo que a nadie han dejado de llamar. Estos tipos llaman a todo el mundo. Y otra pregunta es, ¿quiénes de los que están en este grupo ha comprado o ha cambiado un plan de teléfono con una de estas llamadas? ¿A quién le han vendido con una de estas llamadas? A nadie, ¿cierto? A una persona. Ya. Yo veo dos. Dos. Bueno, yo solo veo 4 cuadritos acá. Ya. No, El hecho Sí, Anita, a mí, yo, a mira. mí me han vendido, me he Bueno. cambiado como 3 veces de plan de celular. Bueno, nosotros entramos en la estadística y las empresas telefónicas lo tienen más que claro. Perdón. Y es que ellos saben que de cada 200 llamadas o de cada 100 llamadas, 5 personas les van a comprar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Agarran una cantidad de ejecutivos X y le dicen a cada ejecutivo, usted para poder generar negocio, tiene que llamar 200 veces al día y con esas 200 veces al día usted va a generar 10 ventas. Listo, esa es la estadística. Y de las 200, 195 van a decir que no, y las otras 5 está Anita Palma, la otra persona que levantó la mano, Yolexi Urbina también. Entonces, es una estadística. Lo importante de todo esto es entender la estadística de tu negocio. Por ejemplo, ¿quién me dice de ustedes cuál es la estadística de prospección, no sé, en doTERRA? Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen que tocar ustedes para hacer una venta? ¿Alguien maneja ese número? Sí, Andreina me grita pasa, 10 por allá. por ejemplo, yo también como 10 para vender Ya, uno, más o entonces, menos. eso te da una estadística, te dice que de cada 10 personas, una te va a comprar o una te responde. Ajá. 10 Bueno, que te compra, a ver, niñas, no, compártanme 10, entonces la estadística. 10 contactas y de 10, una compra o responde. Una compra, dice Andreina, ok.
Entonces quiere decir que, ok, parto, una vez teniendo la estadística clara, por ejemplo, esta es la estadística prácticamente del proceso completo de cuántos inicias prospectando y cuántos resultan. Tú dices, bueno, ¿cuánto es tu meta? ¿O cuál es tu meta? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cuál es el próximo rango? No sé, la que quiere ser oro, la que quiere ser premier, la que quiere ser platino. ¿Cuántas ventas tienes que hacer? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Si nosotros, si yo tengo que ser oro, por ejemplo, y tengo que lograr 100 ventas, yo sé que para poder generar las 100 ventas, yo tengo que tocar 1000 personas, ¿cierto? Según la estadística que me acaban de dar. Y de esta manera me voy de adelante hacia atrás, de las 1000 personas hacia atrás, entendiendo, es decir, ya, ¿cuáles son las actividades necesarias que yo debo hacer para poder generar ese resultado? Bueno, si yo tengo que llamar a 1000 personas y trabajo 21 días a la semana, que son promedio los días hábiles del mes, yo divido, vamos a ver, aquí tengo una calculadora, 1000 entre 21 son 47.6, es decir, yo tengo que hacer 48 contactos o toques o prospectar 48 personas en frío por día. Y este es un indicador que va dentro de los KPIs. Y a su vez, una vez que generamos o iniciamos esa rueda comercial, se van generando otros indicadores como, bueno, son 48 personas que yo voy a tocar, sabemos que de esos 48 se genera otro indicador que es los interesados que van a ser, ponle 20, y de esos interesados pasan a una tercera etapa que se quieren reunir 10, y de esos 10 manejas objeciones 5 y al final cerraste 3. Eso te generó una estadística en el protocolo de ventas y esos indicadores son los que yo considero una herramienta para una venta efectiva. Sí o sí son necesarios para uno entender y planificarse mejor. ¿Sí? Ya, el segundo punto es el seguimiento. Una de las principales razones por la que un vendedor disminuye su tasa de cierre o no vende es porque no hace seguimiento correcto. Es decir, ¿cuántas veces, a ver, los que hemos vendido y los que estamos vendiendo, ¿cuántas veces no nos han dicho, Gustavo, llámame el viernes a las 3 de la tarde y conversamos? Perfecto. Llega el viernes a las 5 y no lo llamé. Digo, y lo llamaste y no te contesta. Eso no puede pasar. Tienes un cliente potencial, ya le hiciste la propuesta, te toca la llamada en caliente para manejar sus objeciones, te pidió que lo llamaras ese día a esa hora, que ahí podemos entrar en otros temas de psicología de ventas y todo el tema donde él ya te dio psicológicamente y de manera inconsciente la autorización para que tú lo molestaras el viernes a las 3 de la tarde y tú no lo hiciste. Esa es una de las principales razones por las que los vendedores bajamos los cierres de venta y es porque no hacemos un seguimiento correcto. Por lo tanto, yo recomiendo hacer un seguimiento con algún archivo. Puede ser un archivo de Excel, puede ser Power BI. Yo utilizo un CRM que es más automatizado aún, te permite gestionar mejor tu tiempo. Un CRM, por sus siglas en inglés, es Customer Relationship Management y su traducción es Administración de Relaciones con Clientes. Son software que existen hoy en todos los niveles para todas las empresas que te permiten básicamente hacer un seguimiento e incluso automatizar procesos como envío de cotizaciones, correos. Te avisa, recuerda que hoy tienes que llamar a Kalena a las 3, recuerda que tienes que llamar a Anita a las 5 y tienes que enviarle una propuesta a Alexandra a las 2 de la tarde. Con un buen control o un buen comportamiento de ventas controlado por indicadores y KPIs, además de esto, un buen seguimiento con ya sea un archivo o un CRM, yo les doy, pero la seguridad de que por lo menos el cliente te va a decir que no en tu cara y no te vas a quedar con las ganas o con la duda de qué te habría dicho si lo hubieses llamado. Y si él te contesta, las probabilidades de que le vendas son mucho más altas a que no, por supuesto. Entonces, esas son las primeras dos herramientas y una tercera y última herramienta que yo les podría recomendar para una venta efectiva es la capacitación continua. Yo he visto que acá en doTERRA tienen un gran beneficio, y yo siempre se lo comento a Andreina, y es que están en una capacitación constante. Esto la verdad que a cualquier empresa le cuesta primero mucho dinero, segundo tiempo, y tercero, no cuentas con tantos ejemplos o tantas referencias de funcionamiento
o de eficiencia en términos de ventas con el que tú te puedas ir comparando. Ahí al final les voy a recomendar un libro que yo se lo recomiendo prácticamente a todas las personas, ni siquiera, si no venden, da lo mismo, es algo que porque la venta al final es algo que sirve en todo, hasta la vida personal. Yo se los recomiendo igual, me parece genial, pero la venta es completamente psicológica y va de la mano con la capacitación y las referencias. Si tú tienes a las personas al lado y tienes la posibilidad de consultar, de comparar, sobre todo de comparar, este libro dice que uno debe compararse siempre con los mejores vendedores de su industria. Y decir, ¿qué hace este tipo o qué hace esta señora para vender tanto que no estoy haciendo yo? Y empiezas a copiar y adaptar los buenos hábitos. Esa es una recomendación que se hace en el libro, pero sí o sí va de la mano siempre de la psicología. Entonces, estas tres herramientas se las recomiendo para una venta efectiva: indicadores, seguimiento y capacitaciones continuas. Es fundamental. Ahora, recomendaciones para doTERRA. Aquí, como les dije, normalmente todas las empresas deberían tener un sistema de ventas. Los sistemas de ventas se deben elaborar en función a las necesidades de cada proceso de negociación. Ustedes más que yo deben conocer cada una de sus etapas de negociación. Pero igual yo les hice algunas recomendaciones, como por ejemplo, la primera, y esto va en general a los vendedores y particularmente acá, donde la venta es bien consultiva, no se conviertan en un vendedor más del montón. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los vendedores, o la mayoría de los vendedores, va a ofrecer productos hablando con las características y lo mejor de su producto. ¿Qué pasa? El ser humano por naturaleza tiene predisposición a la venta. Cuando un vendedor te llama, incluso nosotros siendo vendedores nos llaman para vendernos algo, ya uno dice, ya otra vez de Movistar, que la di, por ejemplo. Entonces, si tú vas como vendedor y hablas de las características, que mi producto es el mejor, es que mi aceite es el mejor, es que mi Deep Blue te quita todos los dolores. El cliente dice, sí, obvio que te quita todos los dolores, me lo estás diciendo tú que me lo vendes, pues me lo quieres vender. ¿Cierto? Y el cliente, si tiene las defensas arriba, las terminó de levantar con eso. Entonces, la recomendación que le hago para que no sean uno más del montón, manejen el discurso, básicamente digan lo mismo desde las referencias o desde las soluciones o los atributos del producto. Es que no es que le vas a ofrecer el Deep Blue, es que el cliente o los clientes que a nosotros nos compran, básicamente se preocupan por manejar sus dolores musculares de forma natural, menos invasiva, etcétera. Y sí, usan algún par de productos que manejamos nosotros que entendemos, les ha funcionado y les ha ido bastante bien. Le dijimos lo mismo, pero de una manera más empática y hablando desde los atributos y las referencias que hemos tenido con otros clientes. No es que yo, Gustavo, te estoy vendiendo la serie diciendo que es lo máximo. No. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, una segunda recomendación, planificación. Acá he visto que en doTERRA, bueno, la mayoría parte, como comenzó Andreina, teniendo otro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre los tiempos son muy reducidos para ejecutar las actividades y está, bueno, más que demostrado, una persona planificada es 10 veces más eficiente que una persona no planificada. Entonces, les hablé hace unos minutos de indicadores, actividades necesarias para conseguir resultados. Una vez que tengan todas sus actividades necesarias, si yo tengo que contactar 40 personas al día y eso yo sé que me toma 2 horas, entonces yo voy a definir cuáles son las 2 horas del día que yo voy a hacer esta actividad. ¿Sí? Básicamente es planificar tu día, es planificarse para cada una de las actividades. ¿Sí? Ya. Tercera planificación. Hay algo que he visto muy común y en las distintas trabajos o ventas que he realizado. Hay un factor muy común y es que cuando llegamos a una etapa que es casi de las últimas y pensamos que ya la venta prácticamente está hecha, es cuando más se caen y es en el manejo de objeciones. Normalmente el manejo de objeciones está justo antes del cierre y es cuando el cliente ya lo tienes aquí en la mano, pero te empieza a meter excusas para no comprar. ¿Qué les recomiendo? Las objeciones normalmente, o el 90% de las objeciones se van repitiendo a través del tiempo y empiezan a repetirlas, empezamos a conocerlas y nos las aprendemos de memoria
yo les recomiendo, hagan una lista de objeciones, las 10 objeciones más comunes y tabúlenlas. O sea, un discurso para esta objeción. Es que el producto es muy caro. Ya, bueno, cada vez que me dicen que el producto es muy caro, es que yo le voy a decir, el producto rinde tanto, dura 6 meses y la verdad es que a largo plazo es una inversión X. Pero tabulen cada una de las respuestas para cada una de las objeciones más comunes. No esperen que el cliente les pregunte para que se pongan a inventar, a escribir cosas. Si hoy todo está escrito, hay empresas que hoy se dedican a vender con un script o un guión de ventas que está tabulado y básicamente el resultado depende de cómo lo lea la persona. Listo. Si tú lo tabulas, lo escribes o lo dices y te aprendes la mejor manera de decirlo, lo más probable es que ya no te repita esa objeción a esa persona, pase a la otra, le tiras la otra respuesta y así va hasta que no le quedan excusas, compra. Ya. Y por último, la recomendación que les quería hacer era leer un libro que les comenté, se llama Psicología de Ventas de Brian Tracy. Pero fantástico. Lo que más me gusta del libro es que habla basado en experiencias y en relatos de empresas como, no sé, General Motors, General Electric, varias empresas y te dan ejemplos bien concretos de situaciones de ventas que tú dices, cuando le dices, ya, esto me ha pasado y me pasó de esta manera. Y te enseña muchísimas cosas de cada una de las etapas. E incluso te enseña hasta calificar y reconocer clientes. Hay clientes que son sociales, hay clientes que son de tacto, hay clientes que son introvertidos y cada cliente se maneja de manera distinta. No podemos intentar o pretender manejar a todos los tipos de clientes de una misma forma porque no funciona. ¿Sí? Entonces, con esto cierro mi breve presentación para abrir la sesión de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir Javier. la pantalla para poder verlas a todos. Veo 4 personas. No, aquí no. Me parece, yo voy a hablar primero para agradecerte porque me parece que estuvo increíble el contenido, excelente las recomendaciones y yo estaba anotando aquí por slide, porque todas creo que te escuchamos así atentamente. Entonces lo que yo noté fue como espectacular, primero sacar la emocionalidad y entender cómo tú lo tienes tan proceso, ¿sabes? Es como que esto es lo que hay que hacer, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y lo has replicado en diferentes situaciones, o sea, de vender tratamientos faciales que no tiene absolutamente nada que ver con la tecnología que vendiste luego y lo que estás haciendo ahora en Casabores, entiendes cómo es un proceso que aparte requiere que tú vayas optimizando cada parte. Eso apenas, en mi opinión, y hablo por mí, yo creo que nosotros lo estamos internalizando. O sea, yo creo que al menos muchas de nuestra área, como cuántos tengo, cuántos contactos debo hacer, cuál es la siguiente etapa a la que debo llevarlo. Después viene un proceso de hacerle la propuesta y después finalmente el cierre. O sea, eso me pareció espectacular. Mira, Alba dice fabuloso. Y después yo quería que nos hiciste la recomendación, hablar de las ventajas y beneficios, planificarse y tomar acción, manejo y objeciones y el libro de psicología de ventas. Entonces, mi primera pregunta era sobre las herramientas y los KPIs y indicadores. ¿Cómo le haces tu seguimiento? O sea, empezamos el mes y entonces tener como semana 1 debería haber contactado a tantas personas y ya debería tener tantos leads en el siguiente etapa. ¿Qué pasa si no? Y ahí tomar acción. Mira, Porque yo creo que también pasa mucho que llegamos al final y ahí nos damos cuenta de que, ajá, no estamos ni cerca. mira, lo importante es, y está bastante buena la pregunta. Normalmente el comportamiento o los KPI se controlan diario, semanal y mensual. Por ejemplo, si yo fuera vamos a ver, planifiquemos el trabajo de ventas de Calena este mes, en octubre. Ya dijimos, bueno, Calena, tienes que llamar o tienes que contactar a 1000 prospectos para poder cerrar 100, que es lo que necesitas para el rango que viene. Listo. Vamos a desglosar ese trabajo en los 21 días hábiles.
Eso genera los números por día. Al final colocas una columna base, o sea, haces un calendario, puede ser un calendario en Excel, donde tú pones por filas, ponte no sé, los 3 KPIs principales. Yo di solo uno, pero es importante que ustedes detecten y entiendan cuáles son los indicadores a manejar en su negocio. Por ejemplo, yo en Cazadores manejo llamadas en frío, que es básicamente el primer contacto. Llamadas en caliente, o sea, llamadas en frío, envío la propuesta por correo o por WhatsApp, que es básicamente la misma acción, lo que cambia es el canal. Llamadas en caliente, que es las llamadas para el seguimiento de la información, si la recibió, si la revisaron. Después de esto viene la reunión. Yo vendo reunión, ¿no? Yo estoy convencido de que por teléfono no se vende nada. O sea, nadie vende un producto por teléfono. Lo que tú vendes es una reunión, y en la reunión las probabilidades de cierre de venta aumentan, pero muchísimo. Y yo vendo la reunión. Después de la reunión, si no logré cerrar en la reunión, o sea, sí o sí me voy con una respuesta o una certeza de cuándo la persona me va a responder, cuándo tenemos una próxima conversación y cuál sería la duda que él podría tener para manejar objeciones en esa penúltima etapa y luego el cierre. Entonces, yo para poder manejar esos indicadores tengo llamadas en frío, envío de propuestas, llamadas en caliente, reuniones, eh, man- eh, bueno, yo utilizo otro que son referencias, que es el segundo método de venta o segundo canal de venta más duro, y ya después entran temas de facturación, pero tienes que identificar los indicadores, controlarlos por día. Por ejemplo, en el caso de la prospección, si son 46 por día, bueno, 46 por 5 son 200, entonces a la semana tienes que hacer 200 contactos, y al final tú vas viendo con un acumulado en porcentaje cuánto. Ya Calenda tenía que hacer 46 llamadas de lunes a viernes. El lunes hizo 20, el martes hizo 26. Al final llega el viernes y tienes un resultado de 200, hiciste 120, que es un 60% de la meta de la semana. Y automáticamente, lo importante de esto es que lleves el control de que si no lo hiciste esta semana, no estás haciendo las actividades necesarias para generar el resultado que estás buscando. Y si no lo hiciste esta semana, tienes que hacerlo la semana que viene. Ahora tienes que hacer las 200 de la semana que viene más las 80 que te faltaron de la semana pasada. Perfecto. Y eso está clarísimo. O sea, lo llevas diario y al final del día tú rellenas tu archivo, tu KPI, y eso se va revisando. Y así como llevas la semana, abajo al final tienes un resumen donde te dice cómo va la meta con respecto al mes. Perfecto. Y la última, y pregunten ustedes, por favor, niñas. Ahora pregunten, adelante, adelante, adelante. Otra pregunta es, dijiste que si hay un speech, porque muchas veces tenemos speech, y el éxito depende de cómo lees el speech. Entonces, ¿qué harías tú para asegurarte si Andreina cierra? Ok. Entonces, y Andreina me comparte el speech, porque eso pasa mucho en este negocio, que en verdad nos compartimos literal el speech. O sea, te mando el voice con el que yo cerré, te mando el pantallazo de lo que yo le mandé. Claro. ¿Cómo hago para yo llegar a esa seguridad de que me están diciendo un speech y cómo lo uso para cerrar? Bueno, aquí partiendo de que ese speech ustedes lo mandan escrito o lo hablan por teléfono o personal o presencial. Cada uno tiene opciones. Ya. Normalmente nosotros cerramos mucho online, o sea, o por reuniones, y ahí ese es otro punto que lo explicaste muy bien, o sea, no, hay veces que perdemos el timing y como que queremos a partir de un hola, ¿qué tal? Por Instagram, te mando la propuesta y cerré, o sea, no, tú dijiste ahorita, yo vendo una reunión, hay que tener mucha claridad de que el Instagram es como para vender un WhatsApp o para vender una reunión, para generar ir paso a paso. Entonces, sí, ok, normalmente lo hacemos online, como reunirnos así, 15 minutos online con Claro. cámara o llamada con cámara. Bueno, si es escrito, da lo mismo, porque nadie, o sea, lo importante es que esté bien escrito esa respuesta, y seguro que va a funcionar porque no tiene ningún tono. Ok. Ahora, si es reunión o si es llamada, por eso es importante entender con qué cliente estás tratando. Parte del trabajo del vendedor es calificar y entender con qué cliente habla, y en función a eso, leérselo de la manera que él lo quiere escuchar. Porque, bueno, ahí pasamos a otros temas. Yo leí un libro también que se llama Véndele a la mente y no a la gente, por ejemplo, y es que
uno le vendes a la psicología, al cerebro, a la persona, no le vendes a la persona. Y normalmente la psicología de la persona o el ser humano dice que las personas le compran a quienes, a quienes se parecen a ellos, por ejemplo. Entonces, si yo hablo con Kalena y sé que es una persona como tranquila, risueña, simpática, yo no voy a llegar de antipático. Si al momento de conversar yo sé que tú eres una persona de tacto, de lo que yo voy a ser como eres tú en la reunión, o voy a intentar serlo, sin caer sin pasar las líneas, etcétera, pero es un trabajo en conjunto. Entonces, la forma de leer ese diálogo es fundamental que tú entiendas a quién se lo estás leyendo. Entonces, cuando tú vendes la reunión, tú básicamente lo que vendes o lo que buscas es meter al prospecto en tu cancha. Y tú dices, ya, yo voy a la reunión porque yo voy a su oficina, pero yo tengo todas las herramientas para entrar en su oficina y hacerla mi cancha. Y decirle, desde que entras hasta que sales de la oficina, el cliente piensa que tú no manejaste nada, que tú estás improvisando, pero tú todo lo tienes fríamente calculado. No sé si me explico. Lo ideal es que interpretes y entiendas al cliente, ojalá en reunión, porque si es escrito da lo mismo, o sea, se lo mandas escrito y no pasa nada. Pero sí o sí, por lo menos en ese caso, tener los pasos bien precisados de qué es lo que vas a mandar. No como tú dices, que mandas de repente un mensaje y dices, yo creo que esta cliente me va a comprar de una, toma la propuesta. Es como, mira, hay otras probabilidades que eso no funcione. Entonces, es bueno tener un protocolo siempre, si sea solo por escrito, por lo menos tener un protocolo. No sé Sí, si sí. con eso te Y respondí la pregunta. a mí me pasa mucho, por ejemplo, como si le estoy hablando a una mamá o si le estoy hablando a una amiga que lo quiere para, está pensando en emprender, o si es una corporativa que está quemada y no está logrando dormir. Entonces la entonación, las referencias y lo que esa persona busca. Entonces cuando dices véndele a la mente también y como a los sentimientos, ¿no? O sea, si quieres ser una buena mamá, como no, compra la lavanda, o sea, compra el descanso de tu bebé. Es como, Claro. Mira, te voy a dar un excelente. ejemplo que marcó mi vida y ahí me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en los venezolanos sabemos que en nuestro país, cuando tú saludas a una persona, tú le preguntas cómo está. Hola, Galena, ¿cómo estás? Y para nosotros eso es normal, ¿verdad? Es más, es simpático. Quien no me pregunte cómo estoy, para mí es maleducado y antipático. O sea, mientras estaba en Venezuela, ¿cierto? Cuando yo llegué y trabajé en el centro comercial, si yo te decía, o le decía a Anita iba pasando por el Mall Parque Arauco, iba con una amiga, pendiente de unas botas, lo que sea, y yo le decía, hola, ¿cómo estás? O sea, Anita me miraba y me decía, ¿y este qué le pasa? Confianzudo. No volteaban, no me miraban. Y es muy distinto, porque, por ejemplo, conocí al chileno y al chileno no le sirve el cómo está, al chileno es hola solamente. Entonces yo a Anita le decía, era, hola. Anita volteaba. Y cuando volteaba, yo le sonreía y le decía, ¿quieres que te haga un regalito? Ven, yo te regalo uno. Y Anita decía, bueno, el chico simpático me va a hacer un regalito. Llegaba y cuando se acercaba, ya el 50% del trabajo estaba hecho. Pero marcaba la diferencia, el hola, ¿cómo estás? Con el hola. Porque yo entendí después de la primera semana que no llamaba a nadie, no lograba que nadie se acercara, que era hola, no hola, ¿cómo estás? Porque el chileno responde de otra manera. Pasa lo mismo con los clientes. Los clientes, ahora todos son chilenos si vendes en Chile o si vendes en Argentina. Todos son de esa nacionalidad, pero igual se clasifican de distintas formas. Como te digo, hay clientes sociables, hay clientes que son de tacto, hay clientes que son calculadores, que les gustan los números. Si yo voy con un cliente calculador, si tú vas a hacerle una propuesta a Alexandra, y Alexandra es financiera, y a Alexandra le gusta sacar cuentas y sacar márgenes y cuánto le rinde y cuánto le queda, yo me llevo una calculadora y me reúno con Alexandra y le digo, es que el producto es caro. Le saco la calculadora y le digo, mira, a ver, ¿qué es caro para ti? El producto te cuesta $45. Eso te dura 6 meses. Y le saco la cuenta y le digo, ¿y te cuesta? Gastas 10 veces menos que en un Atamel, al dolor de cabeza. ¿Sí o no? Y lo vio en la calculadora y más que ella, o sea, nadie va a creer. O sea, ella al ver la calculadora, dice, no, es verdad, es barato. Pero es necesario entenderlo. ¿Cuál es el cliente con el que estás hablando? Fantástico.
Fantástico. A ver, ¿quién No, más vamos tiene a por ahí empezar otra ya. A ver, pregunta? niñas, Va. aprovechen los últimos 3 minutos, 5 minutos antes de que se nos vaya el experto. Mira, y ahí está la esposa viéndolo con ojos de amor. Sí me vendió Andreina, dice Alexandra. Ay, Una pregunta, Polly. Tú al principio hablabas mucho de esto, de que pasaste de no tomarte el no a que no sea personal. ¿Cómo hiciste ese cambio? Porque para las personas que quizás no están en ventas, que se dedican a otra cosa, y lo digo, me pasó en algún momento al principio, recibir ese no cuando yo sé que te estoy dando con todo el amor, todo lo que tengo, fue difícil. ¿Cómo hiciste tú? ¿Cuál fue tu proceso para no llevarlo a eso, a lo personal? mira, es complejo, la verdad es bien complejo, pero tiene varias aristas. La primera es entender que una cosa es la vendedora doTERRA y otra cosa es Alexandra Acevedo. Cuando tú vas, por ejemplo, tú vas con una prima y le ofreces el producto, ya ella no te está viendo como Alexandra Acevedo, te está viendo como vendedora doTERRA. Y cuando te ve como vendedora doTERRA, sus defensas, plum, para arriba. ¿Cierto? Entonces, cuando te dice que no, es a la vendedora doTERRA, no a Alexandra Acevedo. Y lo importante acá es, de introspectiva, entender que ella rechazó a la vendedora doTERRA y no a Alexandra. Alexandra está intacta, con su autoestima nivelado. Es fundamental la autoestima acá. Y como vendedores hay que trabajar la autoestima. Porque un autoestima bajo es un repertorio de ventas bajo. De hecho, los expertos en temas neurolingüísticos, ventas psicológicas y todo esto dicen que el mejor momento para vender y cerrar ventas es justo después de que cierras una venta. Puedes cerrar 20 seguidas, porque tienes la autoestima por el cielo, te crees el rey de la venta, y cuando sales de ese cierre tú dices, el que se me pare al frente le vendo, así no me pregunte. ¿Sí o no? Entonces, es importante que trabajen la psicología también, el autoestima deben tenerlo siempre alto, porque normalmente los rechazos bajan un poco y uno empieza a cuestionarse, pero es que ¿será que esto es lo mío? ¿Será que sí puedo vender? No es contigo. A uno le pasa cuando te llaman de la empresa telefónica, yo soy vendedor y cuando me llaman, apenas me llaman, yo ni les hablo, les tranco, pum. Sí, yo se lo he dicho a Andreina, tráncale. ¡Qué Andreina fuerte! ya Andreina les contesta Súper. y es como, ajá, ¿y qué me quieres ofrecer? O sea, Yo le tú digo que estás estoy en una respondiendo reunión. ya de una Ay, manera con predisposición, que córtale, no lo vas a perder tiempo. Yo no los hago perder tiempo, ni pierdo yo ni pierden ellos, es rapidito. Porque además los vendedores normalmente porque a uno cuando lo tratan mal o le dicen que no, uno cree que lo trataron mal. Y se lo toma personal, pero el error está ahí, poner la barrera. No es con Gustavo Sosa, es con el vendedor de comida. O sea, están rechazando. Y después te das cuenta, cuando te lo encuentras en reunión, te saludas, ¡epa, Alexandra! ¿Cómo está, Gustavo? Un abrazo. No era conmigo, era con el vendedor. Es otro personaje. ¿Sí? hermoso. Eso. Gracias, ¿Alguna otra pregunta? Gustavo. Pero sí, hay que trabajar muchísimo la psicología y la autoestima. En el vendedor es fundamental. Yo quiero hacer un Sí, comentario. adelante, bienvenida a mi sesión. Lo que pasa es que ya tengo el volumen apagado. Hay algo que quiero rescatar de lo que comentó Gustavo y que también Kalena lo rescató y que me gustaría que se lleven todas hoy, y es el método, realmente. O sea, yo veo a Gustavo cuando se queda trabajando en casa y va a vender, su labor realmente es dedicarse a hacer sus llamadas en frío. Y yo lo veo y yo digo, wow. O sea, lo mismo que hacemos nosotras, como sentarnos a prospectar en frío, a contactar por Instagram y demás, es una tarea que él se da todos los días. Él tiene un equipo de ventas que le reporta y que también hace lo mismo. Y él
como líder de ese equipo, lo que hace es hacer seguimiento a cuántas, o sea, a la gestión y a la ejecución de esas tareas que forman parte de la venta. Entonces, como muy importante acá es que entendamos que uno, las ventas son el corazón de nuestros negocios y es la base para que nuestros negocios crezcan. Dos, en verdad tenemos que hacer la actividad, o sea, es como pasar la barrera de él, no sé si las tienen, chicas, pero o no me gusta vender o me da fastidio o no sé qué, esta es la tarea que tenemos que hacer. Y la tarea comprende 7 tareas más, que significa prospectar, hacer el seguimiento y todo lo que él explicó. Pero yo lo que veo en él y lo rescato mucho, yo digo, Gustavo vende hasta piedra, porque en verdad él fíjense que es como, es metódico, o sea, es sentarse, llamar, hacer mis llamadas en frío, después me dice, porque entonces, amor, vamos a hacer tal cosa. No, ya va, es que a las 5 me pidió un cliente que lo llamara, entonces a las 5 en punto tengo que hacer la llamada al cliente. Y lo hace, y cierra. Entonces, claro, es muy metódico. Y esto, chicas, las ventas es eso, es método. Y algo que voy a rescatar ahorita que lo acabo de aprender es que en verdad yo le decía mentira porque a mí me llaman por teléfono y yo siempre los atiendo a los vendedores de la telefónica. Hola, sí, tal. Ayer atendí medio obstinada, es verdad, pero en verdad le estoy haciendo perder tiempo y su trabajo es cumplir con tantas llamadas al día. Entonces, fíjense como su mentalidad es método, no es emoción, es método. Es como, tengo que hacer tantas llamadas, si no me interesa, no le hago perder tiempo porque forma parte de la actividad. Eso es lo que quería como aportar. De nada. Gracias por darme. Bueno, yo ahí ¿a qué hora se cierra esto, Galeno? Yo creo que aprovechen. Mira, Anita tiene la mano levantada. Aprovechen unas 2 más si te da tiempo a ti. Dale, pues, Anita. Dale. No, yo no tengo Sí. problema. Puedo estar aquí 5 minutos, 10 minutos más. Súper, Gustavo, muchísimas gracias de verdad por todos tus consejos y por todas tus recomendaciones. Mi consulta es, cuando tú llamas en frío, directamente como que dice, hola, soy Gustavo, gerente comercial de Casabores y te vengo a ofrecer como mi menú o mis productos, o primero entras como en una conversación y luego ya ofreces como tus productos. Mira, depende. Normalmente se arma también, o sea, la llamada en frío tiene también un guión. O sea, es como cada cosa tiene su guión, su subguión. Entonces, para una llamada en frío tiene un guión donde se usan, normalmente hago la presentación, o sea, se las puedo hacer acá. De hecho, la presentación de Cazadores es así, y se las voy a hacer y luego les explico por qué cada cosa. Yo les voy a decir, no sé, por ejemplo, aló, Anita. Ah, me responde Anita. Hola, Gustavo. Hola, ¿con quién hablo? Le digo, hola, Anita, ¿cómo estás? Hablas con Gustavo de Cazadores. ¿Tienes un minuto? Y Anita me va a decir sí o no. Y Anita me va a decir, normalmente dicen no las primeras 2 veces porque sabe que le voy a vender y no quiere que le venda. Y me va a decir no. Ah, ya, oye, disculpa, Anita, ¿cuándo te podría llamar? Llámame la semana que viene. Ah, ya, pero ¿qué día? El martes. ¿En la mañana o en la tarde? En la mañana. ¿Pero a qué hora? ¿Te parece a las 10? Sí, ya a las 10. Listo. Dale, Anita, no te molestes más. Muchas gracias. Pum, tranco. La llamo el martes a las 10. Ella me dijo que la llamara el martes a las 10. Psicológicamente me autorizó. Aló. Hola, Anita, ¿cómo estás? Soy Gustavo de Casabores. Me pediste que te llamara hoy a las 10 de la mañana. Su subconsciente le dice, ya, mierda, me acordé, es verdad, le dije que me llamara. Ah, ya, hola, sí, Gustavo. Bueno, cuéntame. Ah, sí, mira, ¿cómo estás? Oye, yo soy Gustavo, represento a Casabores. Nosotros somos una fábrica de distribuidores de comida preparada, envasada al vacío y congelada. Tenemos 5 años en Chile. Hemos vendido más de 100.000 kilogramos de comida a más de 100 empresas. Y básicamente los clientes que nos prefieren son los que se preocupan por 3 aspectos fundamentales. 1, tener más variedad de opciones en su menú. 2, estandarización de sus recetas. Y 3, y no menos importante, precio competitivo. ¿Te hace sentido algo de esto? Obviamente yo sé que tú eres un cliente potencial, que tienes un restaurante y lo que vendes, porque antes de llamarte revisé lo que hacías y todo lo que vendes. Ah, sí, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Envíame la información. Ah, ya sí, ningún problema. ¿A dónde te la puedo enviar?
¿Tienes algún correo? Sí, sí, claro. Aquí está mi correo, anota el correo y se acabó la llamada. Ya yo le hice la presentación de la empresa con una estructura, le dije quién soy, qué hacemos. Eso se llaman anzuelos comerciales, son números que llaman o captan la atención del cliente de manera inconsciente. Por ejemplo, cantidad de años operando en el mercado, volumen de venta. Yo les dije que hemos vendido más de 100.000 kilogramos, son 100 toneladas. Cuando tú lo maximizas, se ve un número que dice, coño, no cualquiera vende 100 toneladas de comida. Y eso le hace ciertos clics de manera inconsciente. Tú le activas varias cositas. Y adicionalmente, le hablé de todo lo que hacemos y de los atributos o los beneficios de nuestros clientes. Yo no le dije que tenemos más de 30 opciones, no le dije que tenemos calidad garantizada, no le dije que tenemos bajos precios. Le dije que nuestros clientes nos compran porque quieren más variedad en sus menús, más de 30 opciones, que compran porque quieren estandarizar sus recetas, calidad garantizada, y le dije que precios competitivos, calidad de precio competitivo. No le dije que tenemos el mejor precio ni el más bajo. ¿Cierto? Entonces, tú lanzas la llamada, esto es planificado también, hacer un guión para la llamada, en frío, que puede ser un guión para la llamada o un guión. Yo también esto lo hago por correo y lo hago por WhatsApp. Y de hecho, cuando le mando el correo con la presentación de la empresa, va el mismo párrafo, y este párrafo yo lo llamo el comercial de 30 segundos, y es básicamente un resumen de mi empresa con los anzuelos comerciales en menos de 30 segundos, literal, porque si no el cliente dice, no me hables tanto. ¿Me explico? Entonces, tú pones ahí de manera estratégica todos esos puntos. Ok, yo les puedo decir, y Cristian va a estar aquí también porque aceptó esta invitación, que repite lo mismo, o sea, lo mismo. Él te hace sentido al final, o sea, él no dice, ¿cómo es? Correcto, no, ¿te parece? No, Porque eso utiliza la es muy palabra chileno. Él te hace sentido. y me ha corregido a mí cuando lo hago. O sea, y durante estos 21 días las invité a ver a pues, un crack de ventas también que explica mucho de lo que has dicho en videos. Los videos son muy graciosos porque fueron grabados en los años 90, pero habla exactamente, por ejemplo, hablaste de nuevo de características, ventajas y beneficios. Eso pasa mucho. Al comienzo, a mí me costó muchísimo empezar y entonces yo era como que este kit trae lavanda, incienso, titrio, orégano, y, ajá, ¿y eso qué? ¿Para qué? ¿Qué sirve eso? Este kit te ayuda a dormir mejor, a tener más energía, a fortalecer tu sistema inmune, hasta que yo internalicé en mi conversación que no es una característica, es el beneficio. Fantástico. Y además la parte inicial de que llamas y entonces ya te autorizaron a que volvieras a llamar y así tal cual pasa. Cuando me han vendido seguros es así. Yo no, ahorita no. ¿Cuándo? Y bueno, que ya el miércoles. Y cuando me llama el miércoles yo digo, ay, es verdad. Sí, cuenta. ¿Tú Yo creo crees que que lo eso es... sacudiste porque tú crees que lo sacudiste porque le diste un día y una hora? ¿Lo consiguió? Ese era su objetivo. Eso es lo otro, ese era su objetivo. No, nos frustramos porque no entendemos que es como un paso a paso, que estamos como haciendo una torta y primero hay que hacer una parte, después viene la otra, después viene la otra y voy avanzando. Ese conocimiento tampoco lo teníamos. Entonces es como que, hola, ¿qué tal? Yo vendo Doterra y tengo un kit que vale 200 lucas. Eso muchas veces pensamos que es así que lo tenemos que hacer y entonces después no vendo nada. Y todo lo contrario, no, está excelente esta pregunta, Anita, y Mira, buenísima el ya para ir ejercicio. cerrando, hay dos cositas. Lo que les comentaba, el tema de la psicología es súper importante. Y hay un ejemplo claro y pasa mucho los que hemos trabajado en equipos y conocemos otros vendedores y sabemos que ese tipo o a esa mujer le va súper bien porque vende bastante. Tú dices, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente a mí me pasó que la persona que más vendía en la industria de la construcción, yo vendía tuberías de polipropileno, la persona que más vendía en la industria de la construcción, se la pasaba tomando café en un restaurante en Irarrázaval. Y siempre, después, cuando empecé a capacitarme, a estudiar y todo el tema y a decir, ¿qué hace este tipo?
empecé a entender que es un tema de psicología, es un tema de autoestima, es un tema de confianza. A medida que tú vas cerrando clientes, tú vas adquiriendo confianza sobre ti mismo como vendedor. Y no necesariamente vende más el que dura 15 horas trabajando al día o tratando de vender, sino quien mejor lo hace, quien mejor está preparado. Y las horas en la planificación es crucial porque en las horas que tú te planificas para vender, tienes que hacerlo de manera correcta. No hacerlo por hacerlo, porque estás perdiendo las horas. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, les quería dejar una... O sea, aquí hasta las posiciones corporales juegan. De verdad entran en juego. Yo les voy a dejar una recomendación y una tarea y después me le cuentan a Andreina cómo les fue. Cuando vayan a llamar a un cliente, hagan este ensayo. Normalmente uno llama sentado, porque uno trabaja sentado. Llamen de pie. Párense y hagan la llamada parados. Y ahí le van a contar a Andreina cómo se siente o cuál es la diferencia. Yo les voy a contar un poco. La diferencia se basa o radica principalmente en que de pie respiras un poco mejor y eso te da más confianza a la hora de hablar. Y se nota y se siente y lo percibe el cliente. Entonces, cuando tú vas a hacer una llamada a un cliente potencial que está cerca de cerrar, párate y hazla de pie. Mira al horizonte, mira la pared, mira lo que sea, pero párate. Y ahí después le cuentan a Andreina a ver qué les pareció, si funciona o no funciona. ¿Les parece? Bueno, manda la nota de voz de pie. Bueno, chicas, muchísimas gracias de verdad y con todo el gusto. Si tienen alguna duda, se la hacen llegar a Andreina o a Kalena y por supuesto que se las responderé a la brevedad. Gracias a todas por el espacio. Y gracias a ti, Carlos, por Mil- invitarme. Excelentísimo, gracias por aceptarlo, increíble, gracias al contenido. Niñas, gracias por conectarse y bueno, por estar aceptando esta dinámica. Mira, dicen gracias, maravillosa clase, tremendo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Ya? ¿Cerramos? ¡Oh, niñas! Sí, ya, cerremos y bueno, esto va a quedar grabado para que lo vean luego. Chao, Vamos a saludos, pausar cuídense, aquí. mucho éxito. Gracias. Chao, chicas.